Padre, gracias te damos por la oportunidad, Dios, de estar juntos. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia para con nosotros. Eres un Dios bueno, eres un Dios generoso, eres un Dios compasivo, Dios. Yo quiero alabarte, Dios, y darte las gracias, Padre, porque hoy nos podemos reunir y conectar para seguir aprendiendo este tema. Queremos pedirte, Señor, que nos puedas ayudar, Padre, que puedas utilizarme, que no sean mis palabras, que sean las tuyas, que tengas compasión de mí, de mis hermanos. Padre, venimos con un deseo genuino, Padre, de aprender, de juntos, Señor, poder crecer. Padre, de que tú, Dios, puedas llenar nuestra vida, que tú puedas llenar nuestro corazón, que tú puedas, Padre, cautivar nuestro espíritu. Gracias, Señor, te damos por tu fidelidad, por tu gracia y bondad. Quédate con nosotros estos minutos y oramos en Jesús. Amén. Que muchas gracias, hermanos. Hoy tenemos la clase número 5, ¿verdad? De Teología de la Adoración. Y hoy vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de las emociones y la adoración, ¿verdad? Las emociones y la adoración. Entonces, obviamente es un tema importante, ¿verdad? Porque sabemos que la música, tiene un efecto bastante emotivo, ¿verdad? No podemos negar que la música tiene un efecto en cuanto a las emociones y que aún sin a veces entender la letra de lo que están diciendo, las notas musicales, ¿verdad? La armonía maneja un papel hacia las emociones, que ha sido explotado, pues obviamente, en todas las áreas de la música y definitivamente también en el área de la adoración. Es malo las emociones, es bueno, cómo poder verla de una manera correcta. Son pequeñas cosas que hoy tal vez vamos a charlar y platicar con respecto a las emociones. Lo primero que vamos a ver es qué es emoción. Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Entonces, ¿la emoción qué es? La emoción es una respuesta, ¿verdad? Es una respuesta, ¿verdad? Es una manera en cómo el individuo responde a los estímulos, ¿verdad? Externos. Entonces, eso es básicamente una emoción, ¿verdad? Y eso es ese conjunto de reacciones, ¿verdad? Conjunto de reacciones que podemos tener en nuestro organismo, ¿verdad? Ante esas, estímulos, ¿verdad? Que pueden llegar a nuestra vida por medio, en este caso, de lo que estamos hablando, pues por medio de la música, ¿verdad? Por medio de la adoración, que es lo que hoy vamos a platicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la adoración? Louis Giglio, que es uno de los libros que tenemos ahí para, como opción de lectura, aprovechando, pues les animo ahí a avanzar en la lectura, ¿verdad? Avanzar en la lectura, pues ya terminamos el curso la próxima semana y tendremos tal vez una semana más para el reporte de lectura, entonces, por lo menos pensar que si aún no han comenzado a leer el libro, tienen 2 semanas ahí para poder hacerlo. Pero en este libro, este autor dice, la adoración es nuestra respuesta a lo que más valoramos. Esa es la definición básica, la definición elemental que describe la clase de adoración que todo el mundo hace a cada momento. La adoración es eso, es también una respuesta a algo que valoramos, algo que apreciamos, ¿verdad? Algo que amamos. Y sabemos que obviamente Dios es el objeto de nuestra adoración, pero en cierta medida podemos adorar ciertas cosas, ¿verdad? Que nos gustan, que valoramos y que apreciamos sin caer en idolatría, pero básicamente podemos entender que eso es una adoración, es una respuesta a lo que valoramos. Entonces las emociones son parte también
de esa respuesta, ¿verdad? Las emociones son parte de esa respuesta. Nosotros respondemos al amor de Dios con nuestras emociones, ¿verdad? Nos emocionamos, lágrimas corren en nuestros ojos cuando leemos una escritura que impacta nuestro corazón, cuando vemos algo en lo que hemos fallado y vemos a Dios en medio de eso, respondemos con emociones. Y las emociones son parte de la creación de Dios. En cuanto a la adoración, ¿verdad? Veamos algo de contexto bíblico con respecto a las emociones. En esta escritura, en Nehemías 8:6, dice: entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió. Vemos este elemento acá, una respuesta, ¿verdad? Leen la palabra de Dios, hay un estímulo, ¿verdad? Hay un estímulo fuerte que es la palabra de Dios, que es la exposición de la palabra de Dios, y el pueblo responde en adoración. ¿Cómo responden? Con amén, amén. Y mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Entonces aquí vemos muestras externas, físicas de adoración, como alzar las manos, como postrarse, tirarse al piso, ¿verdad? El rostro en la tierra, adorando a Dios. Entonces vemos una respuesta acá en el pueblo de Dios. En el Salmo 47, versículo 1 y 2 dice: batan palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. De nuevo, una respuesta a Dios. Dios es el objeto de la adoración, el Altísimo, el Dios digno, el Rey. Él es digno de adoración y el salmista llama al pueblo a unirse, a explotar en adoración, aclamando, ¿verdad? Y el clamor significa una voz audible, ¿verdad? Y luego dice con voz de júbilo, ¿verdad? Con voz de júbilo, con una expresión audible, ¿no? En nuestra boca de adoración a Dios, ¿verdad? Entonces vemos de nuevo que hay emociones, que hay emociones involucradas en este acto de adoración pública. Luego vemos Mateo 21, del 8 al 9, dice: la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. De nuevo, Jesús entra, ¿verdad? Su entrada triunfal a Jerusalén, y nuestro Señor es el motivo de la adoración. Entonces, hay una respuesta a esa presencia física del Mesías, y hay gritos, ¿verdad? Vemos ahí gritos, no alaridos, sino gritos, ¿verdad? De adoración. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué elementos básicos podemos ver en estas escrituras? Hay muchísimas más, pero vemos algunos elementos básicos en la Biblia, ¿verdad? Uno, postrarse, ¿verdad? Que es el concepto más céntrico de la adoración, ¿verdad? El estar de rodillas, el estar rostro en tierra, alabando a Dios y orando al Dios. Ese es un elemento básico de adoración. Las aclamaciones, que son las expresiones de alegría y júbilo, ¿verdad? Palmas, alzar la voz, o sea, gritar, ¿verdad? Entonces, todo esto es con una voz audible, ¿verdad? Y en algunos elementos son más reducidos, sí existen, y es la danza, ¿verdad? Hay una danza que es explícita y solo es explícita en el Antiguo Testamento. Vemos tres escrituras: Éxodo 15:20, Jueces 11:34 y segundo libro de Samuel 6:14 en el caso de David, ¿verdad? Pero también en otras escrituras como Éxodo 32, Marcos 6:26 y Lucas 15:25 hay referencias a la danza relacionada con la idolatría y con actos no cultuales, ¿verdad? Entonces también la danza, no solamente en la Biblia,
está orientada hacia el Señor, sino también está enfocada en la idolatría, perdón. Pero sí es una parte de esos elementos básicos que la Biblia tiene, no necesariamente que nos manda, ¿verdad?, a tener, ¿verdad?, pero que sí nos muestra que existían estas expresiones emotivas de adoración a Dios. La clave acá es respuesta, ¿verdad? Todas ellas son una respuesta, ¿verdad? No son un fin. El fin es Dios, ¿verdad? La honra de Dios, la doxología, el adorar a Dios, glorificar a Dios, pero todas son una respuesta, ¿verdad? Una respuesta de adoración, ¿verdad? Y esto es muy, muy importante. Las emociones deben de ser una respuesta hacia Dios. Y ahí vamos a ir viendo la importancia del equilibrio. También vemos otro elemento que también es muy importante y es los actos de contrición, ¿verdad? Dice Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás, ¿verdad? El corazón contrito es un corazón dolido, en este caso por el pecado. Es un acto de adoración. Cuando alguien se arrepiente y el pecado duele en su corazón, es un sacrificio que agrada a Dios, es un acto de adoración, ¿verdad? Cuando alguien se humilla delante de Dios, Dios no lo desprecia, más bien le acepta, ¿verdad? Y es un acto de adoración. Job 42:6 dice, por eso me retracto, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿verdad? Esto es un acto de contrición. Jonás 3:5 dice, entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás 3:5. Entonces son actos de adoración, ¿verdad? Pero son emociones también, ¿verdad? No son solamente decisiones mentales, ¿verdad? Intelectuales, sino, hermanos, también las emociones son parte importante de cada uno de estos elementos que hemos visto hoy, que son estos elementos básicos, ¿verdad? Las emociones son parte de, y esto es lo que la Biblia nos muestra, todas estas personas experimentaron emociones, todas estas personas experimentaron emotividad en cada uno de estos aspectos que vimos hoy, ya sea de contrición, ya sea de júbilo, ¿verdad? Ya sea de humillación. Todos adoraron a Dios con su acción, con su reconocimiento, con su entendimiento, pero también con sus emociones, ¿verdad? Con sus emociones. Entonces, las emociones son parte de, no solo del texto bíblico, sino son parte de nuestra emotividad, de nuestra humanidad. Pero, pues hay que tener una perspectiva correcta. En esta lección número 19 del editorial ECAD, ¿verdad? Es un editorial evangélico, ¿verdad? Teológico, y habla sobre la teología en el culto, del culto. Dice, en el culto se tiene el derecho y el deber de adorar al Señor, aclamar con júbilo en armonía, en armónica espontaneidad y exteriorizar las emociones de manera sincera y con orden, ¿verdad? Me gustó esta cita, ¿verdad? Que encontré aquí en esta editorial, ¿verdad? Porque habla de que no solamente es algo que podríamos hacer, sino también es un deber adorar a Dios, ¿verdad? De una manera espontánea, ¿verdad? Exteriorizando nuestras emociones, obviamente de una manera sincera y de una manera ordenada, ¿verdad? Entonces son dos elementos que nos van a regir mucho en cuanto al manejo de las emociones, porque las emociones no pueden ser fingidas si somos cristianos verdaderos y tampoco deben de ser desordenadas, tienen que estar dentro de un orden en la liturgia de la iglesia. Continuemos, dice, el fundamento para poner en práctica nuestras experiencias en el culto deben hallarse en las escrituras, en lugar de nuestras preferencias o nuestra personalidad. Extrovertidos e introvertidos, jóvenes y ancianos, educados e iletrados,
todos los creyentes somos llamados a adorar a Dios con todo nuestro ser, externando nuestras actitudes y sentimientos para la alabanza y la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, obviamente es fundamental, dice acá, para poner en práctica nuestras expresiones, ellas deben de venir de la Escritura, ¿verdad? No de nuestras preferencias o de nuestra personalidad, sabiendo obviamente que la Biblia, pues, tiene su enfoque también en el área cultural, pero es muy importante que todos respondamos en nuestra manera de ser, en nuestra forma de ser, ¿verdad? Y en nuestras diferentes culturas, debemos de responder de una manera sincera y ordenada, pero también correcta, bíblicamente correcta a Dios en adoración por medio de nuestras emociones, ¿verdad? Por medio de nuestras emociones. Entonces vemos cómo las emociones son una parte importante de la adoración, ¿verdad? Son una parte muy importante de la adoración y sinceramente sabemos y entendemos que la música tiene ese componente. Nos trae recuerdos, nos trae emociones, ¿verdad? A veces escuchamos canciones que nos recuerdan algo y traen emotividad a nuestro corazón, a gratitud y emociones, y debemos de aprender a entenderlas, a conocerlas y también a usarlas para el bien de nuestra adoración, ¿verdad? Haciéndolo de una manera sincera y de una manera ordenada. Esto es una gran responsabilidad principalmente para quienes pasan al frente, porque los que pasan al frente a cantar nos revelan, ¿verdad? Nos muestran, nos guían en la adoración. La iglesia normalmente va a imitar o va a seguir lo que ve al frente, ¿verdad? Pero aquí hay un elemento, pues que digamos que el elemento del orden no es problema. Nuestros ministerios de alabanza mantienen un orden, una estructura, una guía, no se suben ahí a cantar las canciones que quieran, ¿verdad? Ay, ahora sigamos con otra y sigamos con otra y el servicio ya tardó 4 horas. No, hay un orden, hay un programa, existe eso, pero donde veo que hay una gran carga, como la existe para el predicador, es en el ámbito de la sinceridad, porque deben de al frente mostrar sus emociones hacia la congregación, porque la congregación los ve, no cantan solo a Dios, dirigen a la congregación. Entonces, debe de haber una emotividad en ustedes, pero debe de ser sincera. Entonces, es ahí donde la adoración privada juega un papel importante. Porque si yo estoy bien espiritualmente en lo privado y en lo privado estoy adorando a Dios, ¿verdad? Estoy cerca del Señor, simplemente en lo público voy a externar lo que estoy haciendo en privado, ¿verdad? Una adoración profunda a Dios. Y esto es muy importante, la manera sincera y el orden que debe de tener. Pero me gustaría que pudiéramos conversar un poquito, ¿verdad? ¿Qué piensan sobre estas dos áreas en cuanto a la sinceridad y en el orden, tanto dentro de nuestra iglesia, pero también dentro de si alguno ha tenido algún tipo de experiencia, ¿verdad? En el pasado, ¿verdad? Pero ¿qué piensan de estas dos esferas, la sinceridad y el orden, ¿verdad? Gregory, ¿querés opinar algo? Me agarró fuera de base. Es que como pusiste el micrófono, pensé que no, como dijiste que íbamos a hablar, pero está bien. Está bien. No hay problema. No importa. Es que me agarraste porque encendí el micrófono, pero iba a bajar la cortina un poco, pero está bien. No te preocupes. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, especialmente con la parte del orden. Con la parte de la sinceridad, yo creo que debemos tener un poquito de cuidado, porque mi sinceridad puede estar sinceramente equivocada. O sea, me refiero a que puede ser que esté cantando una canción con mucha sinceridad, con mucho sentimiento, pero lo que hablábamos la vez pasada, que tal vez la letra no es la adecuada, o tal vez que estoy alabándome a mí mismo o alabando a cualquier cosa
menos a Dios, porque no estoy conectando con lo que estoy cantando, con lo que la letra está diciendo. Entonces, por esa razón es que la parte de la sinceridad creo que debe tener el componente también de entender qué es lo que estoy cantando y a quién estoy cantando. Excelente, muchas gracias, Gregory. Gracias. ¿Alguien más quisiera opinar? Sinceramente. Yo quisiera preguntar si la sinceridad tiene que ver con la motivación con que canta. Sí, claro, creo que tiene ese mismo componente, ¿no? Porque al final, como es una respuesta, ¿verdad? Una respuesta hacia Dios, ¿verdad? Dios es la motivación, y si esa respuesta es sincera hacia Dios, pues va de acuerdo con lo que nos motiva a cantar. Y bueno, hablando de lo que dice Gregory, podemos tener una sinceridad mala, ¿verdad? Cuando no va de acuerdo a las escrituras, pero también una mala motivación cuando no lo estamos haciendo para Dios, sino para que los demás nos vean, ¿verdad? En el Sermón del Monte, recuerdan cómo Jesús es muy enfático con esa parte de la sinceridad hacia los fariseos, ¿verdad? Los fariseos adoraban públicamente, oraban, ¿verdad? Es lo que más habla el sermón, pero lo hacían de una manera para que la gente los viera. Esa era su motivación, ¿verdad? A veces nos enfocamos más en que dicen lo secreto, ¿verdad? Tú adoras en lo secreto, pero no es el contraste entre lo público y lo secreto, sino entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Y lo incorrecto es hacerlo para los hombres y lo correcto es hacerlo con la motivación correcta para Dios, ¿verdad? Pero gracias por la pregunta, Betty. ¿Alguien más quisiera opinar? Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Yo pienso de que respecto a la adoración, ¿verdad? Creo que el coro sí juega un papel bien importante en las reuniones, ¿verdad? Para dirigir a la congregación. Pero la verdad que las emociones, yo les voy a poner un ejemplo, ¿vale? Dependiendo de la situación que uno esté atravesando en un momento determinado, hay letras de canciones, ¿verdad? Que le van a hacer sentir en una ocasión de una manera diferente. ¿Por qué? Porque a veces andamos en una situación difícil, como compartida la vez pasada de la hermana que escuchaba la canción, que usted la miraba con emoción y llorando, y usted no sentía lo mismo, porque va a depender mucho, ¿verdad?, del estado emocional de cada uno de nosotros, ¿verdad? Aunque nuestra obligación como creación de Dios es que fuimos creados para adorarlo, ¿verdad? Y es increíble poder aprender de qué manera le agrada a Dios que le adoremos, ¿verdad? Porque no es cualquier adoración. Y creo que este curso, pues a mí me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Cada cosa que hemos visto, ¿verdad? Que tenemos que adorar a Dios de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Yo de muy joven fui a una iglesia evangélica, ¿verdad? Con una amiga que me invitó, y la verdad es que cuando empezaron a cantar todos y a gritar, o sea, yo sentí más bien miedo. ¿Por qué? Porque, o sea, sentía temor que todos hablando, todos gritando y todos diciendo lo que sentían en el momento, porque esa era su forma de adorar a Dios dentro del culto, ¿verdad? Y la verdad es que a veces, ¿verdad? Uno puede tener ese tipo de experiencias y puede quedar como dañado y pensar que si uno expresa en la adoración, ¿verdad? Puede crear como ese caos, ese desorden, y las personas no lo van a ver bien. A mí, ¿sabes? Yo no volví a asistir a esa iglesia, ¿verdad? Porque me dio temor. Entonces, es bien importante lo que aprendimos hoy, que tiene que ser en forma sincera y ordenada. Bueno, la sinceridad depende de cada uno, ¿verdad? Cada uno es responsable delante de Dios de qué forma lo vamos a adorar. Y me gustó mucho, Paulo, lo que usted dijo, que de tu adoración en privado, ¿verdad? Va a depender la adoración también en público, ¿verdad? Porque si nosotros no estamos acostumbrados a adorar a Dios en nosotros
personalmente. A veces podemos fingir en la iglesia que lo adoramos y tal vez nunca lo hacemos en privado. Entonces, eso es, siento yo que es como un hilo bien delgado, ¿verdad? Que podemos cruzar nosotros como cristianos y debemos tener mucho cuidado, la verdad. Así que muchas gracias, Paul. Gracias, Lorena. Vamos a terminar con Jorge y seguimos con la clase. Gracias, Paulo. Sí, fíjate que tal vez cuando mencionaba la sinceridad, yo me ponía a pensar, ¿verdad? Que tal vez tiene que ver con que de pronto y no querramos, los que participamos en la alabanza, ¿verdad? De repente a veces miramos cómo es la adoración en otros lugares, ¿verdad? Vos miramos videos, miramos gente que toca instrumentos y a lo mejor queremos hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero creo que sí, también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En que lo hagamos como decías, ¿verdad? Sí, me noto poco en el tiempo y tal vez, creo que me lo han dicho, a veces me noto muy poco expresivo, pero creo que es algo que también es bueno aprender, ¿verdad? Que debemos también guiar a la congregación de esa manera, ¿verdad? En cuanto a que haya también una reacción de parte de ellos, no es solo ejecutar bien, sino es poder guiar a los hermanos, ¿verdad? Gracias por lo que nos comentabas. Okay, gracias, Jorge. Gracias a todos los que compartieron. Vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos a seguir. ¿Cuál es el extremo, verdad? Incorrecto, ¿verdad? Vemos que las emociones son parte de, ¿verdad? Y viendo lo que decía Lorena, no solo las canciones producen una respuesta en momentos puntuales de la vida, sino todo. O sea, la clase, un ejemplo. Una clase puede emocionarnos, animarnos o aún entristecernos en un momento específico de nuestra vida. Eso es parte de ese abanico, ¿verdad? Que se tiene y que no está mal siempre y cuando vaya de acuerdo con las escrituras de una manera sincera y una manera ordenada. Y el otro extremo es el emocionalismo. Este es un estado de exaltación emocional que otorga primacía a lo sensible sobre la razón y el pensamiento lógico. La religiosidad prevaleciente entre los evangélicos en América Latina está marcada fuertemente por el emocionalismo. La expresión emocional de la fe es un componente importante de la espiritualidad, pero llega a ser un factor distorsionante cuando se constituye en un fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin del emocionalismo? El fin del emocionalismo es sentir, ¿verdad? Lo vimos en la primera clase. Es sentir. Ese es el fin. No es aprender, no es compartir, no es entender, sino es sentir, sentir emociones. Y este estado de exaltación emocional otorga primacía a lo sensible, al sentir por sobre la razón y por sobre el pensamiento lógico, ¿verdad? Sobre ello. Entonces, nosotros necesitamos entender que la clave obviamente es la palabra de Dios, es la lógica bíblica, ¿verdad? Que nos da el parámetro teológico para saber si mis emociones van de acuerdo, vienen de Dios, ¿verdad? Son agradables a Dios o responden pues a Dios de una manera correcta. Pero algo que es importante es que en nuestro contexto, no, sin generalizar, hay todo tipo de iglesias a nuestro alrededor, pero una buena gama de las iglesias evangélicas en nuestro alrededor, las emociones forman parte principal de la liturgia. El movimiento, las cosas que se hacen, las canciones principalmente, tienen un componente principalmente de emotividad, ¿verdad? Pero, digámoslo así, ese no es tal vez el problema. El problema es los que llegamos a una iglesia. Cuando llegamos con la intención y el deseo de sentir. Y por eso vemos personas que no sé si les ha pasado a ustedes,
Que hay personas que llegan a nuestra iglesia de visita y se van y dicen, no, pues la verdad es que no sentí el Espíritu. No sentí el Espíritu, ¿verdad? Porque confunden el Espíritu con las emociones, ¿verdad? Si alguien llora, si alguien se emociona, ¿verdad? Si alguien siente, ¿verdad? Emociones, puede confundir eso con el Espíritu y eso se convierte en un emocionalismo, donde las emociones son la meta principal, ¿verdad? No es una mala, no está mal pues que yo quiera sentir, que yo quisiera llegar el domingo y emocionarme, ¿verdad? Salir emocionado, animado. Eso no está mal. Pero cuando se convierte, como dice aquí, cuando constituye un fin en sí mismo, ¿verdad? Entonces eso se convierte en un factor que distorsiona la adoración. Porque ¿cuál es el centro de la adoración cuando las emociones son el fin supremo? Quitamos a Dios. Ya no es lo que le agrada a Dios, ya no es lo que emociona a Dios, sino lo que me emociona a mí, ¿verdad? Y como no me emocionó a mí, pues no fue bueno el servicio. Entonces, el emocionalismo es muy importante, ¿verdad? Entenderlo, comprender lo que es emocionalismo cuando es el fin supremo, cuando es lo más importante, cuando es lo que busco, lo que persigo, ¿verdad? Sentir emociones. Y cuando es así, estoy cayendo en un emocionalismo que para nada va a agradar a Dios. Aquí podemos ver que cuando la emoción se convierte en emocionalismo. ¿Cuándo? ¿En qué momento la emoción se convierte en emocionalismo? Cuando la emoción se convierte en un fin en sí mismo, lo que ya hablamos. Cuando la gente se estresa por causa de la emoción, ¿verdad? Lo que decía Lorena. En lugar de sentir, pues digamos, una emoción agradable, existe una emoción que afecta el corazón, ¿verdad? Que nos afecta a nosotros. Y también cuando la emoción no produce fruto, ¿verdad? Cuando lo que sentimos, cuando lo que estamos experimentando no produce cambios, ¿verdad? Yo recuerdo en mi juventud ir a un retiro, ¿verdad? Carismático, no era ni siquiera evangélico, sino era un retiro católico carismático. Y en ese retiro, yo siendo pues una persona bastante mundana, experimenté una gama enorme de emociones, pues que realmente yo no podía explicar en ese momento. Para mí era Dios en ese instante, porque yo hice cosas que no me imaginé en mi vida yo hacer, ¿verdad? Como llorar, como tirarme al piso, ¿verdad? Como cantar y cantar y cantar y sentir muchas emociones. Una experiencia de mucha alegría, de mucha emoción, ¿verdad? Muy estimulante, ¿verdad? Muy estimulante. Pero como yo cuando ya vine a la iglesia pude comprender que eso era un emocionalismo, no una emoción correcta, es por este tercer ítem que es no produjo fruto. Yo no cambié. A la semana o a las 2 semanas, exagerado, yo ya era el mismo. Yo ya tenía los mismos patrones de vida. No hubo un cambio profundo, no hubo decisiones. Solo experimenté emociones muy fuertes. Muy fuertes. Tal vez uno de los momentos donde más emociones experimenté en mi vida. Pero no hubo ningún cambio, ninguno en mi vida, ¿verdad? Y número 4, no responde a la palabra de Dios, ¿verdad? Es un emocionalismo, ¿verdad? Cuando no responde a la palabra de Dios, cuando no está respondiendo a la palabra de Dios, a lo que la Biblia nos muestra, a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y que no va de acuerdo a las enseñanzas pues, que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, es ahí donde la emoción se convierte en emocionalismo, pero también se convierte en emocionalismo cuando son utilizados y uno es para mover personas a una conversión, ¿sí? Cuando se utilizan las emociones, no la razón, para llevar a una persona a una supuesta conversión, ¿verdad? Lo que me pasó a mí en ese retiro, ¿no? ¿Verdad? Esas emociones
me llevaron a mí a una supuesta conversión, ¿verdad? Yo no entendí, no comprendí el texto bíblico, no entendí que la cruz, no comprendí, no tenía una relación con Dios, ¿verdad? Pero esas emociones me movieron, ¿verdad? Para una conversión. Y es ahí cuando eso se cae en emocionalismo. Y sabemos pues que es un punto muy explotado, ¿verdad? En muchas iglesias utilizar las emociones, la musiquita, ¿verdad? Para manipular las emociones para una supuesta conversión. Número 2, para manipular a las personas a hacer algo, ya no una conversión, sino para hacer algo. Un ejemplo, para dar dinero, ¿verdad? Para dar dinero, para hacer realizar alguna acción, ¿verdad? Entonces es ahí donde esa emoción se convierte en emocionalismo. Por eso nosotros, esto es un asunto muy pragmático y muy personal, ¿verdad? Yo no puedo decirle al vecino, qué emocional es, ¿verdad? Yo lo miro ahí, que cómo cierra los ojos, que cómo, ¿verdad? Yo debo de evitar esos juicios. Sus juicios son incorrectos. Es algo personal. Puedo animarle a analizarse, ¿verdad? ¿Verdad? A menos de que yo le conozca profundamente, puedo emitir tal vez un juicio, pues llamémoslo así, pero más que todo podría darle una opinión personal a él. Pero es algo que cada quien debe de evaluar y debe de verlo a través de los cambios en su vida, del conocimiento bíblico y de a qué está respondiendo. Recuerden, hermanos, cuando empezamos esta clase de hoy, la palabra importante es respuesta. Las emociones son una respuesta. Entonces, ¿a qué respondo? ¿Verdad? ¿A qué estoy respondiendo? Entonces, ahí está la clave. Si yo respondo a la palabra de Dios, si yo respondo al estímulo que la palabra de Dios me dice, la Biblia me llama, la palabra de Dios nos llama a estimularnos. Hebreos 10 dice, estimúlense de las buenas obras. La estimulación, el ánimo no está mal, pero debe de ser una respuesta lógica a la palabra de Dios. Vamos a ver el equilibrio. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio? Ya cosas, esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a recalcar. Uno, Romanos 12:1, la Nueva Biblia de las Américas, dice, por tanto, hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios, perdón ahí por esa D, se fue en minúscula, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es un culto racional, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Es algo que racionalmente debe de ser correcto, ¿verdad? Debe de ser correcto. Y también esa escritura ya la vimos, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos míos, anhelen al profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden, ¿verdad? Entonces, obviamente no estamos hablando de hablar en lenguas, pero sí estamos hablando de la liturgia, del culto, de cómo nos vemos en la iglesia, y debe de hacerse con decencia y con orden, ¿verdad? Elementos que ya vimos anteriormente. La Biblia nos da las direcciones, los parámetros. Yo sé, ¿verdad, hermanos, que el movimiento pentecostal abre la puerta a la libertad de expresión y al desorden. Pero la iglesia más pentecostal que aparece en la Biblia, que es Corinto, tenía una práctica y para Pablo era totalmente incorrecto. Debe de existir un orden, ¿verdad? Un orden en todo. Y la Biblia debe ser ordenada, la iglesia, perdón, debe ser ordenada. Y por eso no deja de ser movida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si el hombre que hizo el programa lo hizo en oración, en comunión con Dios, ¿verdad? Los que eligieron las canciones lo hicieron en oración, en comunión con Dios, ¿verdad? Perdón, definitivamente estamos en concordancia con el Espíritu Santo para poder crear un programa, una liturgia, ¿verdad? Un servicio de adoración que mueva emociones, sí, pero que esas emociones sean movidas con la razón, en orden, sinceridad y en decencia, ¿verdad? Entonces, esto es importante y vital. Cosas que uno ve en internet, te horrorizas de lo que pasa al frente de las iglesias, ¿verdad? Pero la Biblia nos da los parámetros que nosotros debemos de tener, y yo sé que no estamos tal vez en esos extremos, pero como dijo
Lorena, la línea es muy delgada y debemos de siempre analizar nuestro corazón, analizar nuestras emociones y tener esa actitud profunda de que la palabra de Dios produzca en nosotros, ¿verdad? Esa respuesta emotiva para Dios. Y cada quien lo hará, como decía el texto que leímos anteriormente, la cita, ya sea el que es extrovertido, el que es introvertido, de acuerdo a nuestras personalidades, ¿verdad? Obviamente quienes están al frente pues tienen una responsabilidad y no la de bailar, ¿verdad? Pero sí de sonreír, ¿verdad? De sonreír, de mostrar alegría, pues porque están cantando, pues, para el Señor. Y eso puede hacerse con júbilo, con alegría, pero hacerlo de una manera sincera aún para los que podemos ser serios, para los que podemos ser personas un poco introvertidas. Es muy importante aprender que en medio de nuestra manera de ser, podemos sentir emociones y son sanas para el Señor. Así que, ¿cómo podemos construir una adoración emotiva, verdad, que agrade a Dios? Primero, comenzar con Dios y su palabra, ¿verdad? Esta es la base más importante de la adoración, es Dios y su palabra, ¿verdad? Que todo vaya en concordancia con la palabra de Dios, con lo que la Biblia nos enseña y con lo que la Biblia nos muestra. Número dos, que la adoración es una respuesta. Al final no es parte de un programa, no es parte de traer variedad, ¿verdad? A un programa. No, es una respuesta. La iglesia tiene la responsabilidad y el deber de responder a Dios en adoración por lo bueno que es el Señor. Por eso es muy importante congregarnos, porque como hemos visto, la adoración es comunitaria. Qué bueno que ya en la mayoría de iglesias, pues de una u otra manera, poquitos hemos dado pasos para volver a congregarnos, ¿verdad? Por momentos para poder juntos responder a Dios, ¿verdad? Con adoración. Y número tres, el fruto de la adoración debe ser la transformación. Una adoración, ¿verdad? Correcta, una emoción correcta va a traer transformación, ¿verdad? Va a traer cambios. Es como la emoción del arrepentimiento, ¿verdad? Que vemos en el Salmo 51. Trae dolor, hay un espíritu contrito, pero eso lo llevó a David a cambiar, a transformarse, a responder, a tener fruto de su adoración. Entonces la adoración debe cambiar nuestra vida, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? Que seamos personas que cantan, oran y hacen prácticas de adoración y nuestras vidas sigan siendo las mismas. Si es correcta la emoción, si es correcta la adoración, el fruto es una transformación, ¿verdad? Esto es, hermanos, lo que les quería compartir el día de hoy.